Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Esta noche, noche de denuncia. Ya saben que tenemos este programa en el que compartimos cosas tan alucinantes como esta. El embajador cubano amenazó a un diputado de Costa Rica y bueno, por ello lo incluyeron en la lista de represores. Me acompaña Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. ¿Cómo está, Luis? Muy bien y muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer. Vamos a escuchar a este diputado y ya entenderemos de qué va el asunto. Las dictaduras latinoamericanas están cada día más envalentonadas. También me atrevería a decir cada día más desesperadas. El jueves de la semana pasada recibí una carta del embajador de Cuba, básicamente, en otras palabras, recomendándome con quién debo juntarme y con quién no, a raíz de la relación que hemos desarrollado con los miembros de la resistencia cubana en el exilio, que visitaron el país hace un tiempo, y se los comento porque sé que la carta le fue enviada a todos los jefes de fracción y también al presidente de la Asamblea Legislativa, reitero, con prácticamente una advertencia de que no nos juntemos con los enemigos del régimen, porque ellos los consideran terroristas. Entonces, pero ¿hasta dónde piensa llegar esta dictadura que quiere imponer sus leyes fuera de Cuba? Es increíble. Es decir, amenazando a un diputado de una democracia, además como Costa Rica, que es un país, vamos, insigne en cuanto a democracia. Es el diputado Eli Feinstein, a quien han amenazado con que se está juntando con terroristas. ¿De qué estamos hablando? Es decir, una cosa es que tú dentro de ese país que has convertido en un inmenso manicomio donde impera tu ley, que no es ley, hagas lo que te dé la gana, pero otra cosa es que quieras obligar a otras personas de otros países a seguir tu macabro sistema de dictadura. Luis, producto de esto, ustedes lo acaban de incluir en la lista de represores, ¿verdad? Sí, lo acabamos de incluir el martes, si mal no recuerdo, y la cosa es que lo que Cuba tanto critica con injerencia interna de otros países en Cuba, cuando les dicen algo de los presos políticos, los derechos humanos, ellos lo están haciendo. Y por cierto, están violando el artículo 2.7 de las Naciones Unidas, que es una violación del principio de no injerencia en otros países. Pero al mismo tiempo hay artículos de la misma Constitución cubana que él viola, el artículo 391, difusión de hechos falsos a sabiendas, él lo está violando. Crímenes de lesa humanidad, que es la persecución por motivos políticos, lo está haciendo claramente, y calumnia, que está en el Código Penal cubano, él lo está haciendo. Pero yo quiero invitarlos para que vean la calaña de este personaje, este embajador de Cuba allá en Costa Rica. Escuchen ustedes a este personaje, escuchen esto. Las mentiras que divulga sobre. La pregunta es, ¿en Cuba hay libertad de expresión? Yo creo que la libertad de expresión la ejercemos todos los cubanos desde el año 1954. En Cuba a nadie, y eso se lo puedo asegurar categóricamente, a nadie se le sanciona, se le condena por pensar diferente. En Cuba lo que se sanciona y se condena son a las personas que actúan bajo instrucciones de una potencia extranjera que nos bloquea y que nos agrega. Sí, el nivel de cinismo, de hipocresía, de mentira de este personaje es tal que ahí lo tienen, con la cara muy dura, le dice al mundo de que en Cuba no se condena a nadie por pensar diferente. ¿Y por qué hay más de 1000 presos políticos? Exacto, esa es la pregunta. Y para que él se entere, le vamos a pasar a él información. Los que me están ayudando, los que me ayudaron para hacer esto, son los mismos vecinos de él del pueblo de Bauta. Él vive en Bauta. Y estos Ok. vecinos de él fueron los que se pusieron en contacto conmigo y por lo menos me dieron toda la información de toda la familia. Este señor... Déjame decirlo porque es importante. Estos personajes que
que son perros defensores del régimen cubano, son odiados desde lo más profundo del pueblo cubano. El pueblo cubano los detesta, los desprecia. Y esto va tanto para el embajador Jorge Luis Rodríguez Hernández como para todos los voceros de la dictadura que después terminan aquí en Estados Unidos suplicando las migajas de eso que tanto han criticado. Y por eso es que se obtiene toda esta información, porque los vecinos que te pueden estar sonriendo, Jorge Luis, te lo digo a ti, como se lo digo a todos, a los de Confilo, que me pasa constantemente, me mandan videos de los de Confilo en todo momento y a toda hora, para que, para burlarse de ellos. Es decir, la gente los detesta porque ustedes defienden una dictadura que lo que hace es acabar con la esperanza y la vida del cubano. ¿Qué tenemos de este personaje, de este señor Jorge Luis? Exacto, Mario. Yo te pasé el listado en la página web de la embajada, que sería importante mostrar cosas que él hace. Ahí tiene, si tú la abres, que es en Minrex, ahí podemos ver que él tiene a su propio hijo de tercer secretario a cargo de asuntos consulares, que se llama Jorge Abel Rodríguez Jan. Eso no pasa normalmente en muchas de las embajadas cubanas. Bueno, hay que preguntarse, ¿no? El nepotismo, ¿dónde quedó aquello del nepotismo? ¿Dónde quedó aquello de utilizar el trabajo para beneficiar a los familiares? Digo yo, no es muy normal que el embajador tenga a su propio hijo como tercero en la embajada. No, no es normal. Vamos a ir hacia atrás. Jorge Luis Rodríguez Hernández vive en Bauta, como ya dije, en 233, número 1502, entre 150 y 152, que es provincia de Artemisa. Él nació el julio 12 de 1952, por lo tanto tiene, ahí sigue hacia abajo y vas a ver que la tercera persona, uno más, es el tercer secretario. Miren los apellidos: Jorge Abel Rodríguez John. Él se casó con una mujer que le decían la China de Bauta. Ya esa señora tenía una hija de otro matrimonio, y esto es importante recalcarlo porque la hijastra de este embajador que tanto critica a los Estados Unidos desde el 2016 vive en Miami. Así que él no se la dé de bonachón, porque sus propios familiares viven aquí. Los hermanos de su esposa. Para ser un comunista de la élite del régimen cubano, tienes que tener familia en el extranjero, porque es increíble cómo todos estos personajes que se la pasan defendiendo la dictadura y criticando a Estados Unidos, es increíble, de verdad. Yo, vaya, casi que reto a alguno a que me diga uno solo de todos los dirigentes panzudos del régimen cubano que no tengan a su familia en el extranjero. No existe. Todos tienen a su familia en el extranjero y casi todos en Estados Unidos. Los que no en Europa, pero casi todos en Estados Unidos. Increíble. Sí, su esposa se llama María del Carmen John Guzmán y su hija, la que vive aquí, se llama Melay. Por cierto, también los hermanos de su esposa ya le dieron una patada a la lata en Cuba, y desde hace muchísimo tiempo fueron los que acogieron a su sobrina aquí en los Estados Unidos. Y el padre de ella probablemente también esté aquí. O sea, el esposo del primer matrimonio de la esposa del embajador está en los Estados Unidos también. Así que, ¿de qué él se la da? De ser superior, de ser mejor, de ser puro comunista, cuando sus propios familiares que han vivido en su propia casa están aquí. Increíble. ¿Qué más tenemos de este embajador que además se las ha dado de represor, tratando de coartar la libertad, de intimidar y de coartar la libertad? Lo que ellos hacen en Cuba ahora lo están exportando a Costa Rica, un país democrático, a intentar intimidar a un diputado costarricense a que no se reúna con otros cubanos. Pero él no fue el único. Yo sé que esa carta fue enviada a muchos y muchas otras personas. Él, con anterioridad, del 2010, 2011 al 2015, 16, por ahí, él fue embajador de Cuba en Ecuador y se jactaba de reunirse con el antiguo presidente
ecuatoriano que ahora está en Bélgica y hay huyendo fotos, de la justicia. Y huyendo tenemos de la videos también de él. y Aquí hay lo fotos tienen. de ellos juntos en fiestas, sobre todo con la esposa en el medio también. Sí, sí, aquí lo Con tienen. Correa, perdón, Esto es Rafael Correa, a mí se me había con olvidado. Rafael. Sí, con Rafael Correa. Aquí tienen, Sí, estas son imágenes de él hablando ahí en el Parlamento ecuatoriano, ecuatoriano. cuando Cuba ejercía una influencia tremenda sobre Ecuador. Recordemos que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, está condenado, no es que sean alegaciones, no, está condenado por delitos relacionados con corrupción y está refugiado en Bélgica y desde entonces pues no regresa a su país. Eh, bueno, definitivamente este es un peso pesado cuando ha estado en Ecuador y ahora lo vemos en Costa Rica, ¿no? Sí, y ha gozado de privilegios, porque esa hijastra que actualmente vive aquí, antes de venir aquí, fue a visitar a su madre y a su padrastro a Ecuador antes de emigrar a Miami. O sea, que eso son cosas que el cubano de a pie no puede hacer y ellos lo pueden hacer, vivir la vida a todo tren. Yo creo que lo más interesante de todo esto es mostrar una vez más con hechos cómo, primero, el régimen cubano exporta su represión a terceros países, en este caso a Costa Rica, vamos, la Suiza de América, uno de los países más democráticos de América. Segundo elemento que queremos destacar aquí, cómo todos estos dirigentes cubanos, cómo todos estos funcionarios de esa terrible maquinaria represiva que mantiene la dictadura en Cuba, todos tienen a su familia, sus allegados, a las personas importantes de su vida viviendo en los Estados Unidos o en el capitalismo, mientras ellos defienden el comunismo, por supuesto, se benefician, se aprovechan, porque en esos niveles se aprovechan y se aprovechan muy bien con contratos y con tantas otras cosas, a la vez que su familia está segura. Entonces, le piden al pueblo más sacrificio, viene otro paquetazo como este que acaban de lanzar, subiendo 500% precios de combustible, precios de transporte, etcétera, etcétera, luz, agua, electricidad, todo. Y sin embargo, sus familias y ellos viviendo la dulce vida. Esta es Y, la triste realidad del cubano. y atención, los que los están delatando a ellos son sus propios vecinos que se codean con ellos cada día, que los odian por las cosas que le han hecho sufrir a ese pueblo que tienen esclavizado. Esos mismos vecinos con los que él se codea son los que me dan y me dieron la información de los hermanos de la esposa que están aquí, de la hijastra que está aquí, del hijo que yo no lo sabía, que estaba con él en Costa Rica, cosas que normalmente el cubano de a pie no lo sabe, ni cualquier persona de la calle lo sabe. Me dan esa información porque quieren que Cuba sea libre y que esa dictadura acabe. Vamos a escuchar al También, por embajador. otra parte, la semana pasada tuvimos aquí en Costa Rica un intento de asesinato a un opositor nicaragüense refugiado en nuestro país, un muchacho joven que se vino a Costa Rica después de las manifestaciones pacíficas en contra del régimen de Ortega, que ya ha sido, en 2 ocasiones, han intentado asesinarlo. Yo creo que es importantísimo esto que dice el señor diputado. Fíjense cómo se han envalentonado estas dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que quieren actuar incluso fuera de su territorio, que quieren, pues, en el caso de Nicaragua, ahí vimos intentar asesinar a un opositor. En el caso de Cuba, designar como terrorista a un simple opositor, a un exiliado, que es Orlando Gutiérrez Boronat, y tratar de incluso inculparlo para que lo deporten, para que lo extraditen a Cuba y lo juzguen en Cuba. Yo creo que el régimen se le está yendo la mano en su decrepitud y su desespero y realmente puede tener consecuencias muy graves todo esto que Sí, está haciendo, pero no pero es muy solo graves. Orlando, es por ejemplo Ninosca Pérez Castellón, personas que nunca han hecho daño a nadie, persona como la persona para la cual yo comparto aquí todos los días en FHRC, la Fundación de Derechos Humanos cubana, que es el director, el que la maneja, Tony Costa, también está en esa lista. O
son personas que nunca le han hecho daño a nadie. Y ellos tienen la desfachatez de decir que son terroristas. Y mira este señor qué es lo que está haciendo en otro país, intentando intimidar a un diputado costarricense a no reunirse con otras personas. Increíble, increíble el nivel de, entre otras cosas, el nivel de desespero de la dictadura cubana y cómo están actuando a lo loco, ¿no? Esas cosas no las veíamos con este nivel de desparpajo antes. Así que señal de indicio, dirían por ahí. Muchísimas gracias, Luis Domínguez, por ese trabajo espectacular que están haciendo allí en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, poniendo esa diana en la espalda de todos aquellos que defienden la dictadura cubana, que son cómplices de la dictadura cubana y que sirven para sostener un régimen de oprobio que ha sumido en la miseria, la desesperanza a ese pueblo y que hoy tiene a la isla en la más profunda miseria y tristemente en convertirse, ¿no?, en un estado fallido. Gracias mil. Un fuerte abrazo. Mario, bye bye. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.